Hola, somos el Santuario y estamos felices de que estés con nosotros en este día. Esperamos que este servicio sea de mucha bendición para tu vida y para tu familia. Porque el perfecto amor de Dios es el que nunca se acaba, no se rinde, que siempre está presente, amén. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto de esta iglesia que también aman a Cristo. Y primero vamos a empezar con Dana, que nos va a hablar un poco de lo que ella sintió en el campamento. Bueno, tengo muchos testimonios del campamento, pero ahorita voy a compartir solamente uno. Pues era el tiempo en el tiempo de adoración allá en el campamento y estaba adorando al Señor. Tenía mis brazos levantados y ahí parada alabando al Señor, pero mi hombro empieza a doler. Mis pies estaban bien cansados porque hicimos muchas actividades durante el día. Y yo le dije al Señor, Señor, quítame todo el dolor de mí, quítame todo el dolor, se va en el nombre de Jesús. Y en unos minutos sentí como un aire que pegaba a mi cara y a mis pies. Y todo el dolor se fue, sentía algo hermoso. Gracias, Dana. Odalis, ¿compartes con nosotros lo que el Señor hizo contigo también durante la alabanza? Me acuerdo que el primer día que fui, a mí siempre me ha dado, no pena, pero yo nunca alzaba mis manos y yo nunca cantaba. Pero el primer día tampoco canté. Pero yo me acuerdo que el segundo día sentí algo en mi corazón y alcé mis brazos y brinqué y canté. Yo me acuerdo que el tercer día, el último día, sentí la presencia de Dios ahí. Yo me acuerdo que me caí, me hinqué y empecé a llorar. Y la hermana Yasmín y una de los jóvenes oraron por mí. Y Yasmín me dijo que grite todo lo que yo sentía en mi corazón. Lo grité. Y luego después que lo grité, me ayudaron a pararme y sentí como que era una nueva persona. Vanessa, ¿cómo fue tu experiencia en el campamento? Mi experiencia en el campamento fue bien. Primero quiero decir gracias a Dios que pudimos ir al campamento y también quiero decir gracias al pastor Fernando, Jorge, Jasmine y Jacob que nos ayudó a llegar allá y que vinimos para atrás. Sí llegamos bien, pero el enemigo quería pararnos, pero teníamos un buen día y cuando era día de adoración, nomás pedí a Dios que me perdonaba por todo lo malo que hice y pues gracias a Dios que me perdonó y que primeramente de Dios no lo voy a hacer otra vez y que gracias que estuvimos bien y que pero sí, nomás quería decir gracias a todos y que
sí recomiendo a los 8 jóvenes que no pudieron ir que vayan el próximo porque los divertimos mucho. Así es. Amén. Tenemos un Dios misericordioso, amén. Amén. Andrea, ¿cómo te fue a ti en el campamento? Mi tiempo en el campamento fue una experiencia muy hermosa. Estoy muy alegre que pude tener la oportunidad de ir con los jóvenes y conocer a más gente. Sé que no soy una persona muy social, pero ver a todos los jóvenes que pudieron adorar y olvidar toda los nervios que estaban ahí en el momento de levantar sus manos y brincar, me puso muy alegre a mí. Por el tercer y segundo día sentí mucho el Espíritu Santo y Dios conmigo, y cada vez que lo recuerdo me da como esa alegría y tristeza de todo lo que pude dejar con Él, y estoy muy agradecida de la oportunidad. Amén. Gracias. Ok. Kelsey va a también compartir con nosotros. Casey, sorry. I'm so sorry. Casey. Yo nomás quería decir gracias a las personas que podían atraernos al campamento, porque la segunda día yo sí sentí el Espíritu Santo y yo me siento como me entregué más a Dios. Y yo me sentí bien cuando oré por otras personas que estaban llorando mucho. Y le quiero pedir gracias a los jóvenes porque todos estaban orando por mí y nomás tenían un buen tiempo en mi campamento. Amén. Gracias. ¿Conoce, Pablo? ¿Conoce? All right. David va a compartir con nosotros y le prometí a David que le iba a ayudar a traducir. Hola, buenos días, me llamo David. Pido que Jorge me ayude en este tiempo. Gracias. Okay, so I was one of the youth on the trip and I'm here always helping on with the lights during the service. Yo fui uno de los jóvenes que fue al campamento y soy uno de los que ayuda aquí con las luces en la iglesia. And before the trip, I was expecting it to be like a boring service, kind of just worshiping most of the time. Entrando al viaje pensé que iba a ser algo aburrido y que simplemente iba a ser puro tiempo de adoración todo el tiempo. And going into the trip, we got into an accident, but thank God we're okay right now. En camino al viaje nos accidentamos, pero muchas gracias a Dios que estamos bien. And I was truly alarmed, worried, thought we were going to meet Jesus before the actual camp. Me alarmé y me preocupé pensando que íbamos a encontrarnos con Jesús antes de llegar al campamento. No, but I love the experience going up in the mountains, worshiping alongside people my age. Me encantó la experiencia de subir a la montaña y adorar junto a gente de mi edad. And everyone was in the worship. Last night we were there. It was the most powerful experience I think I've ever had. Y todos se involucraron en la alabanza y creo que la última noche que estuvimos ahí fue el tiempo más impactante que tuvimos. And all of our youth church was there and they were all feeling the Spirit and God's holy love. Todos los jóvenes de nuestra iglesia estaban ahí adorando y experimentando el poder y el amor de Dios. Personally, I was praying over a leader as well as my friends. As I'm praying, I feel something deep in my spirit. Yo estaba orando sobre un líder junto con mis amigos y en ese momento sentí algo en mi espíritu. I was speaking, but I didn't know what I was saying. Estaba hablando, pero no sabía lo que decía. But it felt so powerful. The people around me also felt that as well. Y se sentía tan poderoso y la gente alrededor de mí también lo podían sentir. And all I heard was a quiet yet powerful, loud voice. Y solamente escuché una voz quieta pero poderosa. And it said, "I love you." Y decía, te amo. Something else spoke out to me during the service, the word obedience. Algo también que me resaltó durante el servicio fue la palabra obediencia.
to love God so much to where we obey Him out of love. Para amar a Dios tanto que le obedecemos por amor. The more we know Him too, right? También en más que lo conocemos, ¿verdad? I'm still trying to get to that level. Y quiero llegar a ese nivel. Yeah, sí, pero I feel changed, and I hope the rest of my youth also feel changed. Me siento cambiado y espero que también el resto de los jóvenes se sientan cambiados. Pablo va a compartir rapidito con nosotros. Hola, mi nombre es Pablo. Hola, me llamo Pablo. I lost my voice. Perdí mi voz. Hola, mi nombre es Pablo y les voy a decir cómo me fue en el campamento de Deep Dive Camp. Cuando llegué al campamento yo estaba nervioso y miedo porque yo pensé que no iba a hacer amigos. Pero cuando llegué, hice muchos nuevos amigos y hasta conocí unos gemelos. Y mis amigos David y Samuel fuimos enfrente por la primera vez y nos divertimos mucho, gritamos y lloramos de alegría. Hasta perdí mi voz. Solo quiero decir gracias a Dios que estamos aquí y quiero decir gracias a Samuel que estaba orando para mí cuando estamos en el servicio y dijo unas palabras que me tocó mi corazón y quiero decirle gracias. Y por último tenemos a Samuel. Wow. ¿Quién está feliz ahorita? Saben, lo que pasó arriba no se va a quedar allá. Y yo lo declaro. Porque yo miré que se levantaron líderes, pastores. Y aquí también tenemos muchos de esos. I don't believe in coincidence. No creo en las coincidencias. So what happened there had a reason. Y lo que pasó ahí tenía un propósito. Yo sé que nosotros somos jóvenes y lo que pasó era para jóvenes, pero ustedes también lo pueden sentir. Yo sé que hay unos de ustedes que quieren conocer a Dios, pero tenemos que abrir nuestro corazón y estar listos y disponibles para recibir. Porque ahí está la mano de Dios y we just have to reach out. Solamente tenemos que extendernos. We are not no one. We're not no one. We're not useless. No somos inútiles. And we all have a Y purpose. todos tenemos un propósito. We just have to be patient. Solamente tenemos que tener paciencia. Y primero le quiero dar gracias a Dios porque Él cambió mi vida. Like, totally. Y yo sé que muchas cosas van a pasar aquí. Amén. Y para eso que pase, tenemos que tener fe y orar por todos. No nomás a nosotros, a los padres y los líderes de aquí. Porque todos somos humanos y todos vamos a caer, pero Dios pasa ahí para levantarnos. Amén. Thank you, Sammy. Gracias, Samuel. Gracias a todos ustedes por sus oraciones, por sus contribuciones. Gracias, Pastor, por llevarnos allá y ir a recogernos también. Jacob, por ir también. Y los que no han ido el próximo año están apuntados. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. Algo que no dijeron los jóvenes es que en las competencias ellos ganaron. Entonces, el equipo amarillo estuvo no solamente ganando cosas físicas, materiales en los juegos, en las competencias, sino como ustedes ven, ellos crecieron espiritualmente. Y estoy muy agradecido y muy emocionado. Realmente, mis amados,
nosotros tenemos que seguir creyendo la promesa que Dios nos ha dado. Aquí nosotros en el santuario honramos a Dios y honramos su palabra. Y el Señor nos ha dicho, por eso, que nuestras oraciones Él las oye. Él también nos ha dicho que Él está poniendo sus ojos sobre nosotros. Y lo que nosotros hemos orado por los jóvenes, el Señor nos está dando respuestas. Nuestro mayor esfuerzo de aquí en adelante necesita ser por estas nuevas generaciones. La generación, mi generación, ya tiene un papel diferente que el de ser los protagonistas en el liderazgo. Hay muchos milenios, hay mucha generación X y luego la Y y la Z que vienen aquí detrás que están mostrando que Dios les va a usar grandemente. Así de que demos gracias a Dios por los jóvenes. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por la experiencia que nuestros jóvenes pudieron tener contigo, Señor, en estos días de campamento, Señor y Dios mío. Y sabemos que no es el final. Como escuchamos, eso no es algo que se quedó allá en las montañas, eso es algo que viene para traer los cambios que ellos necesitan, no solamente en ellos, sino también en su entorno, en sus familias, en sus escuelas. Y Señor, úsalos grandemente para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. También te pido, Señor, que tú bendigas la palabra hoy. Señor, que tú, Señor, abras nuestra mente, pero también nuestro corazón para recibir la palabra y la palabra haga su trabajo en nosotros, cambiando, Señor, las cosas que hemos arraigado, Señor, quizás por tradición y que no han sido cambiadas, aun cuando tú, Señor y Dios, permites que los tiempos sean nuevos y que, Señor, nosotros tengamos perspectivas nuevas sin cambiar por ello, Señor, lo que es el espíritu de tus leyes. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, estamos hablando acerca de los 10 mandamientos, estudiando Éxodo capítulo 20. Tenemos un tema para hoy. Este tema lo he titulado Un día con propósito. Es curioso, pero desde que Dios dio este mandamiento hasta los tiempos de Jesús, desde que Dios dio el mandamiento hasta los tiempos de Jesús pasaron muchos años, pero este mandamiento se convirtió en la base de una serie de legalismos impuestos para el pueblo de Israel. Ninguno de los que crearon esas añadiduras legalistas, reglamentaciones y ordenanzas como una imposición sobre el día de reposo, pudieron ellos mismos cumplirlas. Nadie podía. Quiero recordar un poco lo que hemos estado estudiando. En el primer mandamiento, nosotros vemos que se declara la unidad de Dios. Dios es uno solo. Esta es la idea opuesta al politeísmo, que anda levantando muchos dioses, haciendo muchos dioses. No hay sino un solo Dios verdadero. El segundo mandamiento enfatiza lo que es la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu y solamente en espíritu y en verdad le podemos adorar. Por eso este es el mandamiento que condena toda idolatría, aún las cosas que nosotros pensamos que representan a nuestro verdadero Dios. Ninguna cosa puede representar justamente a un Dios de poder como es nuestro Dios. El tercer mandamiento se refiere a la santidad y a su demanda suprema de ser reverenciado por su nombre o por sus nombres. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios debe siempre respetarse y honrarse. No podemos tomar a la ligera el nombre de Dios. Pero en el cuarto vamos a reconocer que en todo tiempo, sea tiempo de trabajo, sea tiempo de descanso, estamos consagrados a Dios.
pertenecemos a Dios en todo tiempo, pero debemos apartar un día de 7 para el descanso y el cuidado espiritual. Este es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento prescribe que el séptimo día de la semana, que nosotros conocemos hoy como el sábado, debe ser un día de reposo. Pero la mayoría de nosotros, que todos somos cristianos aquí, no observamos este mandamiento. No lo observamos. Por el contrario, como todos sabemos, adoramos durante el primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y este pastor loco para dónde va? Todavía más. Ni siquiera nosotros guardamos el domingo de acuerdo con las reglas que fueron dadas para el día de reposo. O sea, lo que hacemos el domingo no guarda las reglas que se dieron para guardar el día de reposo. ¿Es eso correcto? Ahora, ¿se podrá justificar la observancia del día domingo? Una base que vamos a usar en esta enseñanza es que el Sabbat significa descanso. Diga descanso. Sabbat no significa sábado. Sabbat es mucho más que un simple día. Sabbat es un principio bíblico. Sabbat es un principio espiritual. De todos los mandamientos, el mandamiento referente al día de reposo es el más largo y posiblemente también es el más solemne. Vamos a mirar lo que dicen las Escrituras acerca de este día. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, de la Reina Valera Contemporánea, dice así: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Este es el mandamiento, pero aún más hay explicación sobre el mandamiento. ¿Qué significa esto? Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que iba dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo es un tiempo ordenado por Dios, quien conoce nuestra necesidad de adoración y descanso cada semana. 2 necesidades tenemos. Tenemos la necesidad de adorar y también necesitamos descanso. La pregunta que tengo es: ¿habrá algo especial en un día específico de la semana? ¿Habrá algo especial en un día específico de la semana? Bueno, yo creo que lo que hace un día diferente o más especial que los demás es lo que nosotros hacemos en ese día. Es lo que hacemos lo que hace que el día sea especial. No es el hecho de que sea domingo o que sea sábado o que sea lunes. El día especial de la semana es el día en que nosotros podemos cumplir los propósitos de Dios. Estar cumpliendo los propósitos de Dios hace que un día sea especial. Lo importante realmente, y eso es lo que quiero que aprendamos, lo importante no es cuándo, sino cómo nosotros celebramos. ¿Cómo es que nosotros celebramos? Según el comentario bíblico Mundo Hispano, en el calendario judío, cualquier día de la semana podía ser un sabbat, podía ser un día de descanso. Entonces, la intención religiosa del sabbat está en las palabras lo santifiqué. Lo santifiqué. En el día de reposo
las ocupaciones seculares, las ocupaciones materiales, debían ser reemplazadas por las actividades espirituales y celebrar la obra de Dios. Celebrar la obra de Dios es celebrar todas las cosas que Dios hace para la humanidad, para el universo. Si tú observas bien lo que hemos leído, no dice que debe ser el día sábado o que debe ser el domingo o cualquier otro día. No dice eso. En general, ha habido 3 enfoques a la cuestión sobre el día de reposo y el domingo. Voy a hablar acerca de esas 3 posiciones. Y mire, cuando estamos hablando de los 10 mandamientos, nosotros los pastores y los maestros que enseñamos acerca de este tema, estamos muy conscientes de que son temas muy controversiales. Porque hay muchas opiniones y se oyen demasiadas opiniones acerca de los mandamientos. Este en específico es uno de los cuales se habla demasiado, hay muchas opiniones, pero nosotros tenemos que encontrar lo que el Espíritu habla a nuestros corazones y tomar realmente una posición de qué es lo que nosotros vamos a creer y qué es lo que nosotros vamos a defender. Por eso es importante que miramos las posiciones de diferentes personas, los enfoques. Bueno, primer enfoque es que algunos enseñan que los cristianos deberían adorar el día sábado. Esa es la postura de los adventistas del séptimo día, por ejemplo, y de algunos otros grupos cristianos. En segundo lugar, tenemos la postura de los que dicen que el domingo simplemente es el equivalente neotestamentario del día de reposo del Antiguo Testamento. Y entonces debe ser observado de la misma manera. O sea, los domingos deberían hacer, los que celebramos el domingo, deberíamos hacer exactamente lo que antes en el Antiguo Testamento se hacía el día sábado. Bueno, en tercer lugar, tenemos la postura que considera que el día de reposo ya fue abolido con la muerte y la resurrección de Cristo y que fue cambiado por un nuevo día, el día del Señor, con sus propias características. Porque el día del Señor tiene sus propias características. Entonces tenemos 3 posiciones. ¿Cuál es la solución? Bueno, hay varias cosas importantes que podemos señalar y que nos pueden ayudar. En primer lugar, el día de reposo era una institución singularmente judía. Una institución que no fue ni dada ni fue observada por ninguna otra raza, ni por ninguna otra nación, ni en los tiempos antiguos ni en los tiempos modernos. Solamente era para los judíos. Éxodo 31, versículo 12 al 17, voy a leer, dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cuando miramos este pasaje detenidamente, estos versículos están identificando el día de reposo como una señal de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Es difícil comprender, por lo tanto, cómo
la observancia del día de reposo puede legítimamente ser aplicado a otras naciones. ¿Cómo? Por el contrario, esa era la observancia del día de era la observancia del día de reposo lo que distinguía a Israel. Es que ningún otro pueblo lo hacía. No fue dado para ningún otro pueblo. Entonces, esta era una característica que distinguía a Israel del resto de las naciones, del mismo modo que lo hacía la circuncisión. La circuncisión era otra de las cosas que diferenciaban al pueblo de Israel de los demás pueblos. Solamente ellos tenían eso, como el día de reposo. Pero, ¿cuál es la situación con respecto al día domingo? Entonces, aquí tenemos lo que es en segundo lugar. El domingo es otro día que ha sido establecido por Dios, pero este día fue establecido para la iglesia y no para Israel. Y fue establecido con características muy diferentes. No encontramos, y yo o por lo menos yo no encontré un verso, no encuentro un verso en que diga que Dios lo instituyó, la iglesia lo instituyó. La iglesia dirigida por el Espíritu Santo, porque ya tenían el Espíritu Santo. La iglesia, con la presencia de Dios en ella, tomaron una decisión. Recuerden que el día de reposo era un tiempo de descanso, era un tiempo de inactividad. Es más, existían varias severas penas para el caso de que no se reposara. Si usted no guardaba el día de reposo, no, tenía que sufrir consecuencias. Pero por el contrario, el domingo del cristianismo es un día de júbilo, es un día de actividad, es un día de expectativa. Este carácter de celebración está dado por los acontecimientos que rodearon el día del Señor cuando Cristo resucitó. Por eso se convirtió en el día del Señor el domingo. Cristo resucitó un domingo. El Señor, sabemos que Él reunió a sus discípulos, les enseñó, les impartió el Espíritu Santo. Juan 20:22, ahora ellos tienen el Espíritu Santo. Y el Señor también les comisionó para que ellos evangelizaran el mundo. La iglesia tenía que llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero el hecho que el domingo fue establecido durante este tiempo donde ellos comenzaron a cumplir la misión que Dios les encomendó, y que fue establecido para celebrar y reposar. Y el día sábado lo abolieron. Eso fue lo que hizo la iglesia inicialmente. Dejaron de celebrar el sábado o el sábado y comenzaron a celebrar el domingo. Y podemos apreciar que fue establecido así cuando nosotros vemos una rapidez en que esto sucedió en la iglesia primitiva. Es que comenzó a funcionar la iglesia e inmediatamente ellos comenzaron a celebrar el domingo. Ellos vieron que la resurrección de Jesús era lo que ellos debían celebrar. Ya no había una cosa más grande que la resurrección de Jesús que ellos pudieran celebrar. Miramos que el día de reposo se menciona con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Es algo que continuamente se está mencionando. Pero en los Hechos de los Apóstoles, por el contrario, la palabra día de reposo figura solamente 9 veces y en ninguna ocasión se dice que era observado por los cristianos. Los cristianos no observaban ya el día de reposo, observaban el día del Señor. Y Pablo en Romanos 8 nos explica algo interesante. Nos dice que la ley fue dada para traer vida, pero el problema de todos los legalismos creados por el hombre es que los legalismos traen muerte. Entonces miren lo que Jesús
señaló en Marcos 2:27, dice Marcos que Jesús les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo, el Sabbat, fue hecho y diseñado para el hombre, no el hombre fue diseñado para el día de reposo. Dios creó el día de reposo para que fuera de bendición. Dios creó el día de reposo para que fuera de descanso, para que fuera de respiro, de oración, de búsqueda de Dios, que lo buscáramos a Él, para que oráramos, es decir, buscáramos conversar con Él. Ahora, lo que hizo Israel con su día de reposo fue convertirlo en el día de los no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. O sea, el día de los no se puede. Surge entonces la pregunta, una pregunta obligada aquí. ¿Debemos nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, guardar ese tipo de Sabbat? Ese tipo de fiesta, de celebración. ¿Estaremos violando la ley de Dios si nosotros no adoramos el sábado de esa manera formal y religiosa? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Quiero decirles que es un contundente no. No estamos fallando. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17: y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos cuando estudiamos como creyentes en Cristo el Antiguo Testamento? Aprendemos que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo el Mesías. Todo nos habla, todo son figuras, todo prefigura que en Cristo se van a cumplir todas las promesas, todas las profecías, que en Cristo se cumplen todas esas cosas. Por eso, en Él, en su persona, toda la ley, las profecías se cumplen. Por esa razón, nosotros los creyentes en Cristo no estamos obligados o comprometidos a la ley judía en cuanto al Sabbat. Lo que tenemos que entender es esto, porque yo sé que en ese momento algunos ya están un poco confundidos con lo que estoy hablando. Pero lo que tenemos que comprender es esto. El cuarto mandamiento es el único de los 10 mandamientos que es parte de la ley ceremonial. No es parte de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no debe de ninguna forma, de ninguna manera cuestionarse. Pero las ceremonias sí. Lo que es la ley ceremonial sí. No estamos obligados con la ley ceremonial, pero ojo, aunque no estamos obligados con la ley ceremonial, sí estamos obligados a cumplir con el espíritu del cuarto mandamiento. Necesitamos, cuando vemos el cuarto mandamiento, necesitamos mirar el espíritu, no la letra del mandamiento. El espíritu del mandamiento. Porque nosotros también somos su pueblo. Y entonces la pregunta ahora es, ¿el domingo se convirtió entonces en el Sabbat cristiano? Y es una pregunta capciosa. Vamos a mirar. La verdad
estudiamos las Escrituras y no hay ninguna referencia bíblica en el Nuevo Testamento que indique que el domingo es el sabbat cristiano. No es. Los primeros cristianos, los cristianos primitivos, adoraron el primer día de la semana. ¿Qué día es ese? El domingo, el día del Señor, porque fue cuando Cristo resucitó. El verdadero sabbat, el verdadero descanso, no está limitado a un solo día de la semana. Y como ya dije, no podemos ignorar, no podemos pasar por alto el espíritu y el principio del sabbat, o sea, del día de reposo. ¿Por qué? Porque en todos los sentidos, el no observar este día tiene consecuencias. Y las consecuencias son físicas, son emocionales, son espirituales, son económicas e incluso relacionales, especialmente si usted está casado, si hay un matrimonio. La sociedad en donde vivimos se está autodestruyendo por no seguir el principio, el espíritu de este cuarto mandamiento, por no seguir el espíritu. Nos creemos la idea de que hay que hacer más. Nos creemos la idea de que hay que trabajar más, de que hay que producir más, de que hay que lograr más, un poco más, un poco más. Pero la realidad es que lo único que nosotros necesitamos más es de Él, necesitamos más es de Él. No más trabajo, no más de esto, no más producir, no esto. No, necesitamos es más de Él. Y qué lindo que el espíritu de este mandamiento es que nosotros podamos comprender que Dios tiene o Dios quiere tener una relación más íntima con nosotros, una relación más profunda, una relación con verdadero significado con cada uno de nosotros. Una oportunidad que tenemos cuando apartamos tiempo para estar a solas con Él, pensando en Él, haciéndolo a Él el centro de todo. Por eso es tan necesario entender qué es lo que es entrar en el descanso del Señor. Sobre todo cuando estamos cansados, cuando estamos cargados, cuando estamos agobiados. Marcos 6:31, Él les dijo, el Señor le dice en una ocasión a los discípulos esto: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué dijo Jesús a sus discípulos esto? Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. A esos discípulos los mantenían así, trabajando día y noche. Y el Señor sabe muy bien que nosotros necesitamos descanso. Y si Dios lo hizo, si Dios metafóricamente hablando, si Dios descansó, ¿cuánto más nosotros? Éxodo 20, versículos 9 a 11, volvamos al mandamiento. En el versículo 9 nosotros leímos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero en el versículo 11 leímos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Él reposó, y esto es metafórico. Él reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otra vez esta palabra, santificó. O sea, lo declaró, lo consagró, lo apartó para un uso santo. Este día fue separado, un día de los 7 fue separado por Dios para el descanso, para la relación íntima con Él. Pero Dios nos habla también aquí de la dignidad y el valor del trabajo. El trabajo es un principio divino. El trabajo es de parte de Dios. Dios quiere que trabajemos, pero también que descansemos y que lo busquemos a Él. Necesitamos ese equilibrio. Necesitamos aprender ese equilibrio.
tienes que parar a tiempo. Por eso, detente, para, tómate tiempo. Quizás necesitas oler las flores, porque si no, otros olerán esas flores encima de tu propio ataúd. Si no descansas bien, te vuelves cansado, vives cansado. Y si te cansas, te vuelves pesado, irritado, malhumorado. Y lo que sucede es que todos los que están a tu alrededor se vuelven así también. En nuestro descanso, la adoración debe santificar el tiempo más que el espacio. Lo que tenemos es que apartar el tiempo, no tanto el espacio, porque lo podemos hacer en cualquier lugar. Pero cuando nosotros hacemos esto, cuando separamos el tiempo, apartamos el tiempo para adorarle, entonces Dios va a llenar ese espacio en donde nosotros nos encontremos. Porque Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Dios va a santificar siempre el lugar donde nosotros nos encontremos con otros adorándole al Señor. Podemos estar aquí o podemos estar como los jóvenes que fueron a la montaña. Pero donde sea, Dios se va a glorificar solamente porque tomamos ese tiempo para estar con Él y buscarlo. 3 formas en que el Señor nos bendice en el día de reposo, en el día que nosotros apartemos para el descanso, para buscarle. Número 1, Él nos bendice dándonos descanso de las labores diarias. Éxodo 20, versículos 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová. Mediante su acción creadora del mundo, el Señor nos dio ese ejemplo. Él nos dio un ejemplo. Nos dejó ver que la creación necesita de reposo regular. El hombre, las bestias, la tierra, las demás fuentes de sustento necesitan un tiempo de descanso, necesitan un tiempo de ser apartadas, un tiempo de santidad, podríamos decir. Debe haber una proporción adecuada de tiempo entre el descanso y el trabajo. Y tenemos que pensar en una proporción adecuada. Por eso la palabra adecuada aquí es interesante, porque muchos dicen, no, pues voy a dividir el tiempo entre trabajo y descanso. Bueno, aunque aquí dice que 6 días de trabajo y 1 de descanso, mejor 6 días de descanso y 1 de trabajo. Pero no es la proporción adecuada. Ahora, cuando Jesús viene, el Señor no abrogó esta ley, sino lo que hizo fue mostrarnos cómo debía guardarse un descanso, cómo debía buscarse tiempo para la oración, cómo debía buscarse ese tiempo para poder dar marcha a las obras de misericordia, ayudar a otras personas. Miren, y un Dios que se preocupa en proporcionarnos un día de descanso cada semana, realmente es un Dios maravilloso. Dios siempre está preocupado porque nosotros no solamente tengamos el descanso, sino el tiempo para conectarnos con Él en la intimidad que Él quiere tener con nosotros. Cuando desatendemos la guía divina y sin importar las disculpas que podamos tener, eso va a traer consecuencias, porque sí hay muchas disculpas para desatender esto. Y todas suenan bien, hermanos. Todas las disculpas que nosotros queramos poner para no guardar el día de descanso, el día de reposo, suenan bien, pero van a tener sus consecuencias. Mire, comienza el desgaste prematuro de nuestro organismo. Nuestra calidad de vida se reduce. Nos volvemos personas con visión limitada de la vida por no descansar. Pero Dios nos bendice en el día de reposo número 2, dándonos un tiempo para la reflexión y la autoevaluación.
Separar un día nos da ese chance. Mire lo que dice Salmo 139, versículos 23 y 24. David dijo en su oración: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David está diciendo: yo puedo pensar que todas las cosas están bien, pero Señor, necesito que tú me examines y me muestres qué tan bien es que yo estoy. Sabemos por las Escrituras, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que cuando el Señor termina la creación, Él descansó de su obra. Eso es lo que dice esa Escritura. Pero en el hebreo original, eso implica la idea de haber dado por terminada y completada la obra. Pero de la misma forma, nosotros necesitamos tomar un día de descanso a la semana y dar por terminada la obra de la semana. Tomamos el sabbat, el descanso, para evaluar la manera como nosotros hemos invertido la semana anterior y pensar cómo vamos a invertir la siguiente. Esa es una forma de poder celebrar delante del Señor, porque estas evaluaciones debemos hacerlas delante de Dios, porque Él es el que nos ha permitido hacer cada cosa y nos va a seguir permitiendo hacer más cosas. Él es el que nos permite a nosotros la vida. Tenemos que planear con Él. Pero también cuando nos hemos desviado del camino, podemos reflexionar en ese día y podemos evaluar nuestros pasos en la oración. Podemos evaluar en oración a la luz de la palabra y podemos ver con claridad hacia dónde estamos dirigiéndonos. Y si estamos equivocados en el camino, si nos hemos salido un poquito o mucho, enmendar el camino antes de que sea demasiado tarde. Pero a veces no estamos tomando el tiempo para reposar. Dios nos bendice en el día de reposo número 3, dándonos un tiempo ideal para adorarle. No es casual que el Señor haya escogido revelarse a Juan el día del Señor cuando Juan estaba en el Espíritu. Juan mismo, por estar en el Espíritu, buscando de Dios, adorando a Dios, abrió la posibilidad de esa revelación por su actitud. O sea, dedicar tiempo ese día al Señor no es más que validar el llamado que nosotros recibimos de santificar también ese día. Él lo santificó y nosotros debemos santificar ese día. Él lo apartó y nosotros debemos apartarlo. Recuerdan Éxodo 28, te acordarás del día de reposo y lo santificarás. También lo apartarás para el Señor. Santificamos el día de reposo separándolo para Él, o sea, para adoración, para comunicarnos con nuestro Salvador, para una unión íntima con Él. Ahora, esto no significa que no necesitamos mantener una relación con Dios el resto de la semana. Por supuesto que sí, pero hay más obligaciones que tenemos y nuestras obligaciones limitan el tiempo que quisiéramos estar invirtiendo con Dios cada día. Por lo cual el sabbat, el descanso, es un tiempo especial al brindarnos mayor libertad para estar con Él. Por eso tenemos que separarlo. Por eso no trabajamos ese día. Por eso lo dedicamos. Y el descanso del Señor está en cumplir el propósito de Dios. Nosotros descansamos no solamente haciendo un solo tipo de adoración, sino considerando todo lo que el Señor nos ha dado. Y lo mejor que el Señor nos ha dado sí es la familia. Es un tiempo para estar en familia, es un tiempo para estar en compañerismo, es un tiempo para estar sirviendo especialmente a la familia, en el Señor, con el Señor, agradando a Dios. Eso le va a agradar a Dios. Conclusión. Celebrar el sábado o el domingo creo que es
tradición que muchos quieren imponer como doctrina. Es un error limitar el sábado al día sábado o incluso a cualquier otro día de la semana. No debemos ni podemos condenar a alguien por no seguir nuestra costumbre de reposar el domingo. Nosotros como cristianos hemos decidido guardar el domingo y apartar el domingo, el día del Señor, para tener el descanso con Dios y la adoración al Señor. Gloria a Dios, tomamos nosotros esa posición, pero respetemos a los que han decidido hacerlo otro día. No los juzguemos. Los líderes de la iglesia primitiva escogieron celebrar el domingo como el día del Señor, porque el domingo fue cuando Cristo resucitó. Y nos hemos puesto de acuerdo con eso. Vivamos eso. Fijemos esa nuestra posición. Y simplemente hagámoslo con amor, con convicción. Pero no necesitamos juzgar a otros. Por eso. El Señor nos llama a observar un día de reposo, porque eso es para nuestro bienestar en lo físico, en lo emocional y muy especialmente en lo que respecta a nuestra salud espiritual, en estar buscando, aunque sea un día, una intimidad muy profunda con el Señor. Eso sí es doctrina, eso sí es la doctrina. Descansemos en el Señor, tomemos un día para estar con el Señor, con los del Señor, en el Señor. La doctrina es que vengamos a Él para tener comunión con Él y con los demás hermanos. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, mi amado, si usted es parte de esta comunidad o cualquiera de tantas comunidades cristianas, evangélicas, pentecostales, y que hemos decidido apartar el domingo, seamos fieles, apartando el domingo para las cosas de Dios. Busquemos no faltar ese día con este compromiso del Señor. Y no nos condenemos tampoco a nosotros mismos el día que por alguna circunstancia no lo podamos hacer el domingo. He tenido cantidad de personas consultándome, ay, pero es que no puedo, no me dan trabajo sino el domingo y no puedo. Bueno, eso quiere decir que tú tienes que cambiar tu sábado, tu día de descanso, pero no pierdas la comunión con la iglesia. Hay muchas otras actividades en la iglesia donde puedes estar conectado con la iglesia del Señor. Habrá domingos en que sí puedas llegar, pero aparta un día de los 7, aunque no sea el domingo. Aparta un día de los 7, por favor. Mira, los días de la semana, eso vinieron muchos años después del mandamiento, pero miles de años después del mandamiento. No te fijes en los nombres de los días de la semana. Fíjate en el espíritu del mandamiento que dice 6 días trabajarás, pero un día lo apartarás para el Señor. Si tu día de reposo tiene que ser como el del pastor el lunes, que les confieso, el pastor no es muy guardador del descanso, perdónenme, que el Señor me perdone. Estoy trabajando todavía, después de 40 años de ministerio, estoy trabajando todavía con eso. Pero eso es lo que nos hace enfermar. Y eso es un mal ejemplo para los demás. Necesitamos en verdad corregir esta actitud. Y ese es el espíritu del día del sábado. Padre, te doy gracias, Señor y Dios mío. Señor, yo espero que tu palabra traiga paz y descanso, Señor, a mis hermanos. Señor, que lo que tú nos has hablado, Señor y Dios, por medio de tu Santo Espíritu, nos traiga convicción acerca de la decisión que nosotros hemos tomado para guardar el día del Señor como el día del descanso, como el día de nuestro sábado. Señor, que seamos fieles, Señor y Dios, en esta decisión de la iglesia a la cual nos hemos unido.
Señor, que no tengamos un espíritu de condenación para otros que han tomado otro tipo de decisiones. No tenemos que crear conflictos en cuanto a esto. Pero Señor, ayúdanos a ser rectos, a ser sabios, Señor, en cómo guardar este día. Para que no solamente nosotros tengamos esta bendición de comunión íntima contigo, de descanso, Señor, sino que también los que están a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros hermanos, que podamos crecer en comunión unos con otros, que podamos hacer actividades juntos que engrandezcan tu nombre, que podamos colaborarnos unos a otros, que podamos tener el compañerismo, la familiaridad, que podamos vivir, Señor, agradándote a ti en toda forma y en toda manera, Señor. Señor, haznos, Señor, una iglesia, Señor y Dios, en donde hay un crecimiento bíblico, espiritual en nuestras vidas. Que no nos apartemos, Señor y Dios, de los principios. Que no nos apartemos de la regla, del espíritu de la regla. Señor, pero que podamos abandonar todo legalismo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, póngase de pie.